Y a mis interlocutores les decía que los venezolanos teníamos un sueño, como lo planteaba y como lo decía el pastor King. Y ese sueño, por lo pronto, obviamente tiene un nombre: la superación de la crisis, el encontrar alternativas razonables, factibles, prontas al respecto. Y es que podría decirse, sin exagerar, que Venezuela vive hoy bajo la explosión del desorden. Está afectada por una anomia social y por el desarraigo ciudadano. Su urdimbre institucional ha desaparecido. La humana, la que le da auténtica textura al país por sobre quienes se lo apropian como botín personal o para un ejercicio político retórico, está a punto de perderse. Venezuela se está muriendo y no exagero. Pero no hay diagnóstico ni pronóstico posible, ni respuestas a estos desafíos si no se sirve, en primer lugar, a la verdad, que es justamente a lo que le rendimos culto quienes hacemos parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, sus medios y quienes trabajamos en ello. Los síntomas de la Venezuela enferma son notorios, y de eso hablarán nuestros ilustres panelistas. Algunos observadores internos que se hacen llamar moderados, progresistas, capaces de mirar el bosque más allá de los árboles, afirman que en Venezuela rige una democracia deficiente, tal vez una democracia iliberal o a lo sumo un autoritarismo competitivo. De ser así, estaríamos entonces ante un problema de naturaleza política, cuya solución habría de ser política y por ello negociada, y si posible electoral, pero al término, una u otra vía nos debería devolver hacia los cauces de la constitucionalidad que se ha perdido. El caso es que la realidad es todo lo primero, y de conjunto hay una dictadura del siglo XXI y hasta ayer un modelo fascista por tratarse de un régimen al servicio de la mentira. ¿Cómo? Y un régimen corrompido de vocación totalitaria militarista. Pero falta algo más dentro de este conjunto de condimentos. Vale decir que los pedazos que restan del Estado venezolano, que han sido secuestrados por la dictadura, han sido secuestrados por una dictadura que participa de modo activo y militante en la actividad del narcotráfico. Son, por cierto, los mismos fines que hoy llevan a la cárcel a Sándwich en Colombia y que son fines que medran tras el guacho asesino ecuatoriano de periodistas. Pregunto y le pregunto, por cierto, y en consecuencia a nuestro panel, si la narcodictadura terrorista y corrupta que se ha adueñado de Venezuela a través de Nicolás Maduro, esto lo saben los gobiernos de las Américas, reunidos hasta ayer en Lima, es un problema político. Se trata de una deficiencia democrática que cabe resolver democráticamente. O antes bien es un problema ético, de moral democrática, que por faltar esa moral se ha impuesto el relativismo en la política y ha degenerado hoy en un problema de seguridad y de gobernabilidad, tanto para Venezuela y los venezolanos como para toda la región. Tenemos en el panel a 4 personas bastante autorizadas para hablarnos de esto. Comienzo en primer lugar con María Corina Machado, que es la gran ausente porque no se le permite salir de Venezuela.
Ella es ingeniero industrial egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Está Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, removida por la Asamblea Dictatorial, la Asamblea Constituyente Dictatorial, quien cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Carabobo y tiene concentración en el ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal. Está nuestro amigo Johnny Rajal, que es abogado, egresado de la Universidad Santa María, con licenciatura en estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela y con especialización también en derecho procesal. Y por último, mi fraterno y entrañable amigo Jorge Tuto Quiroga, ingeniero industrial como María Corina Machado, ella con posgrado en finanzas, él con posgrado en administración y gerencia. Tuto, egresado de la Universidad de Texas, quien trabajó, por cierto, antes de ser presidente durante muchísimos años al servicio de la IBM. Así que iniciamos el panel con la intervención del ausente, que ha hecho una grabación a distancia desde Venezuela y que le pido a nuestros operadores que inauguremos con ella para luego irle asignando la palabra al resto de los panelistas. La idea es que cada uno de ellos pueda hablar durante un término inicial, hacer una exposición detallada sobre su perspectiva por un lapso que no supere a los 12 minutos, si posible 10 minutos. Y al final de esto abriríamos justamente el debate para que el público pueda realmente hacerles preguntas, interrogarlo y darnos sus aportaciones. Así que, por favor, con el video de María Corina Machado. Muchísimas gracias a ustedes, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, por permitirles transmitirles este mensaje desde Venezuela. Han sido ustedes la voz de los venezolanos alrededor del mundo ante la pretensión del régimen de imponer el silencio medios y periodistas en nuestro país. De hecho, el año 2017 ha sido el año de la peor censura y persecución a la libertad de expresión en Venezuela. 49 medios audiovisuales fueron cerrados. 20 periódicos tuvieron que parar su tiraje de manera temporal o definitiva. Y es que precisamente el régimen quiere que este drama no se conozca. Pero es que ustedes saben que no hay foto, reportaje o video que transmita el dolor de lo que significa la vida en Venezuela hoy en día y cómo se agrava cada hora que pasa. Los estragos que hace una inflación de más de 8.000%, lo que sienten los ancianos venezolanos, como el señor Jesús García, que estuvo 2 días parado en fila para cobrar una pensión de $1 y parado allí falleció. O el caso de la familia de Yender Escalona, quien hace unos días falleció por desnutrición en el hospital militar. Tenía 5 años, pesaba menos de 10 kilos. O el caso de los 113 niños que han fallecido por difteria, una enfermedad que tenía más de 25 años erradicada en el país. La situación de los enfermos de VIH que se han sacado la sangre para hacer cartelones en protesta en las calles. No hay manera de transmitir esto con la crudeza que lo estoy viviendo yo hoy recorriendo nuestro país. De allí el impacto que esta realidad está teniendo, no solamente en muerte para los venezolanos, sino la presión de migración para toda la región. Porque este régimen se propuso hacer de la sociedad venezolana un país de exiliados o de esclavos. Hemos entendido cuál es la verdadera naturaleza de este régimen. No es una dictadura convencional. Es una narcotiranía, un régimen criminal que ha permitido que en Venezuela se sienten las peores redes del crimen internacional, desde el narcotráfico y los subcarteles, pasando por grupos del terrorismo islámico y Hezbollah, hasta la guerrilla colombiana de la FARC y el ELN, que hoy ocupan o tienen influencia directa sobre más de la mitad del territorio venezolano. Es evidente que un régimen de estas características y con estos objetivos expansivos no va a permitir una salida electoral.
Y esta es una de las dolorosas lecciones que hemos aprendido los venezolanos. En primer lugar, que el comunismo no sale por las venas. Hacen elecciones solo cuando están seguros que las van a ganar. En segundo lugar, que el hambre, la miseria, la violencia son parte de una política intencional, no es ineficiencia o simple corrupción. Quieren hacer de Venezuela una sociedad de rodillas. En tercer lugar, que la Fuerza Armada Nacional debía ser desmantelada, debilitada, destruida desde el primer día. Sabían que una Fuerza Armada institucional no iba a permitir la entrega de la soberanía nacional a Cuba. En cuarto lugar, que no estamos enfrentando solo una dictadura, es un sistema de mafias. Hoy hay muchos sectores que están haciendo mucho dinero a costa del hambre de Venezuela. Tienen concesiones petroleras, de narcominero, dólares preferenciales, y están operando para mantener el status quo. En quinto lugar, que no se trata solamente de la muerte y el dolor de los venezolanos. Toda la región está sufriendo las consecuencias del éxodo masivo de venezolanos, que no va sino a incrementarse exponencialmente si la situación sigue en esta dirección. En segundo lugar, por el efecto de las enfermedades y las epidemias que van traspasando ya nuestras fronteras. Y en tercer lugar, por lo que significa la instalación de un Estado forajido y fallido en territorio venezolano y que busca exportar sus actividades y transacciones financieras criminales en toda la región. Finalmente, una lección muy importante. Los venezolanos hemos resistido solos, prácticamente solos, durante estos 20 años. Hoy necesitamos de los gobiernos democráticos del mundo actuando de manera firme y decidida para lograr la transición. Porque la transición, insistimos, no será producto de una elección bajo este sistema. Cerraron definitivamente esa vía al imponer a sangre y fuego una fraudulenta e ilegítima constituyente que ha usurpado todos los poderes públicos y que lo que pretende es servir de máscara para darle pseudo legitimidad a un régimen que se permanece en el poder indefinidamente. Por lo tanto, ¿cuál es la vía? La ruta no es otra que la dimisión de la dictadura a través de todas las fuerzas ciudadana, institucional e internacional. Hoy, los venezolanos le pedimos a la sociedad democrática mundial que actúe, que la comunidad internacional actúe, fundamentalmente en 5 líneas. La primera, con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que en este momento opera en la ciudad de Bogotá, reconociendo sus decisiones, entre ellas la decisión de avanzar en el enjuiciamiento por corrupción a Nicolás Maduro. En segundo lugar, el desconocimiento de la pseudoelección, del narcofraude del 20 de mayo en todas sus fases. En tercer lugar, el incremento de sanciones a todos aquellos culpables de violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción y también a sus testaferros y empresas asociadas. En cuarto lugar, la creación de un fondo para la recuperación de Venezuela con todos los recursos de la corrupción que han sido identificados y que deben ser incautados. Y finalmente, a través de la ayuda humanitaria, hay que hacer llegar comida y medicina a Venezuela de una vez por todas, como sea. Está claro que este régimen hoy se encuentra en su punto de mayor debilidad, aislado, desnudado y partiéndose, fragmentándose en su interior. Es un momento para avanzar en esa ruta que nos va a llevar a la transición. Los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer para recuperar a Venezuela. Existe el talento, el conocimiento, la experiencia y las ganas. Vamos a hacer de nuestro país una sociedad próspera, donde exista justicia, oportunidad y sobre todo la posibilidad de expresarnos e informarnos libremente. Porque solo así podemos controlar a quienes ejercen el poder e impedir que nunca más se instale una tiranía en Venezuela. Hoy, más que nunca, necesitamos de ustedes, de sus voces. Esta es una lucha de orden existencial y por eso la vamos a ganar. Muchísimas gracias y hoy más que nunca contamos con ustedes.
Carvajal, que por cierto ejerce en este momento la presidencia de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido a todos por su presencia. Mi nombre es Johnny Rajal, presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Como punto previo, queremos agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa por brindarnos la invitación. A mi persona también me acompaña Olivia Lozano, vicepresidente de la Comisión de Medios, que está aquí con nosotros, el presidente también del canal de la Asamblea Nacional, Ignacio Marcano. Y sin duda que con nuestra presencia queremos avalar desde el único poder legítimo en Venezuela que queda en Venezuela, avalar el informe presentado por el amigo Miguel Ángel Otero el día de ayer de todas las irregularidades, violación, censura de los medios de comunicación y la censura al ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Crisis humanitaria. Creo que debemos definir qué es la crisis humanitaria. Me permito leer. Es una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual y que si no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca en una catástrofe humanitaria. Yo les quiero decir a todos ustedes con mucho dolor, hoy en Venezuela no existe una crisis humanitaria, existe una catástrofe humanitaria. Lamentablemente hoy, en mi país, 4 millones de venezolanos tienen que hurgar de la basura para poder sobrevivir. Lamentablemente en mi país, más de 13 millones de venezolanos, si acaso, comen una vez al día. Según cifras de la UNICEF, o las proyecciones que tienen para este año, el índice de desnutrición infantil en el 2018 podría superar la cifra de 300.000 niños venezolanos. Como lo dijo mi compañera María Corina Machado, el 78% de los quirófanos de los hospitales de Venezuela no funcionan. Los pacientes con enfermedades crónicas no tienen cómo tratarse. Los pacientes oncológicos se mueren a diario. Son centenares que mueren a diario por falta de quimioterapia o radioterapia. Los pacientes crónicos renales, los que hemos recorrido los hospitales en Venezuela, fiscal, vemos cómo los pacientes renales no tienen cómo hacerse hemodiálisis porque no funcionan las máquinas o porque no hay nefrólogo o no hay médicos cardiovasculares porque se han ido del país. Y si la hemodiálisis, las máquinas no funcionan bien, el sistema de hemodiálisis no lo hacen bien y resulta que se le baja la hemoglobina y hay que hacerle transfusión de sangre, pero no hay reactivos para la sangre. Y este régimen corrupto niega que en Venezuela hay crisis humanitaria. Nosotros le afirmamos en la Asamblea Nacional que hoy en Venezuela lo que hay es una catástrofe humanitaria. Ahora bien, ¿de dónde se origina esa crisis humanitaria? Mucha gente me dice, pero yo no puedo entender cómo el país potencialmente más rico del mundo, con la reserva petrolera más grande de todo el mundo del planeta, que en los últimos 15 años percibió más de 2.000 millones de dólares, eso para transformar un continente completo, ¿cómo es posible que se encuentre en esta situación de desastre y de calamidades para sus ciudadanos? Muy sencillo, es que este sistema político, económico que nos quieren seguir imponiendo a la fuerza, que fracasó en el mundo y fracasó en Venezuela, tiene esa ideología, la ideología de adueñarse de todo el aparato productivo de servicio, como en efecto lo hicieron en los últimos años.
de todo el aparato estratégico, energético y sin duda con la hegemonía comunicacional que tiene, eso ya es otro tema que no vamos a profundizar el día de hoy acá. ¿Y qué hicieron ellos? Expropiar, pero mejor dicho, robar. Más de 4 millones de hectáreas de tierra que eran productivas, que generaban empleo, productos hechos en Venezuela y que hoy están totalmente desolados y destruidos. Confiscaron, se robaron más de 200 empresas dentro de lo que es el rubro de alimentos, de industria alimenticia. Y ahí están, sin generar empleo, destruidos. Sin contar las 1.500 empresas en otros rubros, en otros ramos. Prácticamente de manera sistemática y progresiva durante 18 años destruyeron toda la cadena productiva en el país. Pero es que esa es justamente la ideología del marxismo-comunismo. Destruir todo, ser dueño de todo el aparato productivo y de servicios, ¿para qué? Bueno, para controlar a los ciudadanos y ellos perpetuarse en el poder. El panel de hoy dice la dictadura venezolana cercada por la crisis humanitaria. Es un interrogante que en las conclusiones debemos determinar. Yo sí creo, lo diré más adelante, pero en un principio no. Pero también para poder llegar a esa conclusión tenemos que preguntarnos, ¿esta crisis humanitaria fue planificada por este régimen? Yo creo que sí. Yo creo que no es solamente ineficiencia o corrupción. Es un sistema planificado por parte del sistema comunista marxista para justamente someter a un pueblo y ellos perpetuarse en el poder y ellos tener el control absoluto de todos los factores de la vida diaria del país. Lo que pasa que a ellos les salió el tiro por la culata, como decimos en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros sin duda hemos venido denunciando sistemáticamente esto. Cuando el pueblo de Venezuela logró la mayoría calificada de la Asamblea Nacional a la Alternativa Democrática el pasado año 2015, diciembre de 2015, cambió la correlación de fuerzas en Venezuela. Y este régimen que no tiene talante democrático comenzó a atacar a ese bastión, a la voluntad expresada por 14 millones de venezolanos que votaron por 167 nuevos diputados y de las cuales casi 9 millones de venezolanos votaron por la Alternativa Democrática a la cual nosotros representamos. Y a la cual tenemos 3 atribuciones muy claras: representar, dictar leyes y controlar. Son las 3 funciones claras que tenemos nosotros dentro de la Asamblea, que ellos utilizan a unos pseudo abogados que usurpan la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para dictar nulas todas las leyes que nosotros hacemos. Bueno, que lograron sus objetivos por ahora, pero al final nosotros hacemos nuestras leyes, que es el mapa a seguir para nosotros construir la nueva Venezuela. Pero la tercera función que tenemos nosotros, que es la controlar, la Contraloría Social, eso no nos lo va a quitar ni Maduro, ni Diosdado, ni nadie. Esa función la estamos ejerciendo 112 diputados que estamos documentando la corrupción que genera la crisis humanitaria en Venezuela. Megaguisos, son cientos de miles de millones de dólares que se han robado y que nosotros, como es un delito de corrupción contra el patrimonio público, son delitos que no prescriben y que nosotros lo hemos documentado, lo hemos elevado a la Fiscalía y a la Contraloría, y que por supuesto el fiscal usurpador ahora no está actuando, a diferencia de la fiscal legítima que aquí me acompaña el día de hoy. Pero eso está ahí documentado. Lo que no esperaba este régimen es que nosotros íbamos a elevar esto a todas las instancias internacionales y que gracias a estos eventos, gracias a todas las audiencias y tribunas también políticas, no solamente gremiales,
hemos tenido la oportunidad de visibilizar lo que hoy sucede en Venezuela. Un régimen autoritario, una dictadura, un grupo de delincuentes que rigen el destino de la nación y tienen sometido al pueblo en la miseria y en la pobreza. Ellos acabaron con la producción nacional en el país, justamente para que un grupito de enchufados, entre ellos muchos militares, se fueran a muchos de sus países, que no es culpa de ustedes sin duda. ¿Para qué? Para invertir 15.000 millones de dólares al año en alimento y medicina, cuando realmente invertían en 2.000 millones y los otros 13.000 millones de dólares o de euros estaban ahora en Andorra o en cualquier país de Europa. Y nosotros hemos visibilizado eso y tenemos documentado todo eso y tenemos cifrado dónde está cada uno de esos dólares y euros que le pertenece al pueblo venezolano y que de la cual estoy de acuerdo con María Corina, la cual estamos impulsando en la Asamblea Nacional una ley de repatriación de los recursos por corrupción en Venezuela y que ya hemos activado todos los mecanismos de protocolos internacionales en base a los tratados anticorrupción para que cuando exista un gobierno democrático, libre, justo en Venezuela, realmente esos recursos sean repatriados para ser invertidos en el pueblo, para el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que ellos, por eso que ellos quieren acabar con la Asamblea Nacional. Quieren acabar con la Asamblea Nacional porque es el único bastión democrático que existe en Venezuela y legítimo. Y que sin duda estamos documentando la corrupción y porque sin duda, ya me quedan 4 minutos, y que sin duda ellos quieren simplemente silenciarla. De verdad que nosotros hemos trabajado duro para combatir la corrupción y otra de las cosas que hemos hecho de la Asamblea Nacional es que entrando en el año 2016 nosotros declaramos la crisis humanitaria y presentamos una ley de crisis, una ley de apoyo para solventar la crisis humanitaria y que lamentablemente el régimen la declaró inconstitucional. Recién ahorita en el inicio de este periodo de la Asamblea Nacional, nosotros volvimos a ratificar la crisis humanitaria y exhortamos formalmente a través de una resolución a la Organización de Naciones Unidas, participar, intervenir y apoyar a los venezolanos y activarse con el apoyo humanitario en todos los corredores humanitarios en las fronteras de Venezuela. Yo no quiero culminar sin antes agradecer a Tuto Quiroga, a los demás expresidentes latinoamericanos, Andrés Pastrana, a muchos otros expresidentes y presidentes actuales que han brindado, que están claros en la grave situación que vivimos los venezolanos y el problema que esto genera para toda la región. Gracias de verdad por todo el apoyo, por defender los valores democráticos no solamente en Venezuela, sino también en todo el hemisferio. Al gobierno de Colombia, al gobierno de Chile, al gobierno de Argentina, al gobierno de Perú. Gracias por su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Gracias por abrirle la puerta a esa diáspora que hoy supera más de 4,5 millones de venezolanos que se han ido en los últimos 18 años. Solamente en el año 2017 huyeron de la crisis humanitaria por la frontera de Colombia más de 700.000 venezolanos. Gracias por su comprensión. Venezuela le abrió las puertas al mundo en los años 50, sobre todo esa migración extranjera europea del Oriente. Mis padres son inmigrantes, vinieron en los años 58 a Venezuela. Y luego en el año 74 esa masiva inmigración que llegó de toda Latinoamérica, de Perú, de Ecuador, de Colombia, y los venezolanos los recibimos con los brazos abiertos. Si un venezolano se va de nuestro país, no es porque quiere, es porque está huyendo de esta crisis humanitaria. Les pido que
ustedes los medios, nos ayuden a sensibilizar y visibilizar lo que hoy sucede en Venezuela y nos ayuden a sensibilizar y visibilizar esta grave crisis para minimizar la xenofobia que lamentablemente se está creando en muchos de nuestros países hermanos. No queda más que decirle que en la Asamblea Nacional seguiremos trabajando por determinar las responsabilidades de lo que hoy han generado la crisis humanitaria y ahí estaremos sin miedo defendiendo al pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general actuante ante el actual Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, que ejerce y desempeña su competencia desde el cielo. Gracias, doctora Aguiar. Muy buenas tardes. Quiero saludar, en primer lugar, a los periodistas, a los directores de medios de comunicación, a los empresarios académicos y a todos los invitados en este evento. Asimismo, yo quiero agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa por haberme invitado a este importantísimo evento, esta importante actividad sobre la libertad de expresión, que es la democracia, lo que no hay en Venezuela. Sí, porque en Venezuela no hay ni libertad de expresión ni hay democracia. La democracia, lamentablemente, está en peligro de muerte en mi país. Y la verdad ha sido criminalizada. Es lamentable que estemos pasando por esta situación. Pero yo quería hacer un alto a mi intervención para decirles que cuestiono, repudio y estoy consternada ante el vil asesinato de los trabajadores de la prensa ecuatoriana. Yo envío mi solidaridad a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y también a los periodistas en general y en particular aquellos que están sometidos a riesgo permanente, como el caso de los periodistas venezolanos. Sí, porque ratifico que en Venezuela lamentablemente la verdad ha sido criminalizada y es considerada por el gobierno como una conspiración. Por esa razón a los periodistas se les persigue, se les acosa, se cierran medios de comunicación. A lo largo de los debates que se han hecho aquí y las exposiciones, los informes presentados por los distintos países, hemos visto, y concretamente el de Venezuela, hemos visto parte de la realidad que se vive en Venezuela. El gobierno, cuando no puede tener un medio de comunicación, lo compra. Presiona a los dueños para que le vendan, para que se vean obligados a vender. Información trascendental en Venezuela, como por ejemplo la muerte, el asesinato, la masacre de Óscar Pérez y 6 compañeros, fue invisibilizada, no fue mostrada, no hubo información oficial, fue manipulada la información. Así también como ha sido manipulada la muerte de más de 120 privados de libertad que se encontraban en un centro de detención preventiva. Dijeron que eran 68, eso no es cierto. Y tan falsa fue la información que de un día para otro dijeron que ya habían practicado todos los protocolos de autopsia sobre los cadáveres, cuando en Venezuela no hay capacidad para en un día, en 24 horas, autopsiar a 68 cadáveres para el supuesto que hubiesen sido 68. Fueron más de 120. Y lo más grave es que hay la denuncia de que fueron el incendio que se produjo, por la cual pierden la vida, fueron quemados, fue provocado por las autoridades. Un hecho gravísimo que amerita investigación. Y nosotros sabemos que en muchos casos la información periodística es la que nos lleva a determinar la realidad de la investigación. Entonces, todos estos eventos en Venezuela lamentablemente han sido cercenados, han sido limitados. Los casos de corrupción, no es posible tener una información cierta. El caso de Odebrecht, cuando quien usurpa actualmente el cargo de fiscal general en Venezuela, aseguró, apenas fue juramentado,
que Nicolás Maduro no tenía nada que ver con el caso de Odebrecht, con el caso de corrupción de Odebrecht. Es decir, que ni siquiera el beneficio de la duda frente a las evidencias tan contundentes que se habían presentado en este caso. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos en Venezuela. Pero, ¿qué buscan con todo esto? ¿Por qué limitar el derecho a la información? Porque quieren esconder la realidad que vive Venezuela. En Venezuela se está viviendo una nueva forma de genocidio. No se puede llamar de otra manera. Porque, ¿cómo se puede explicar que los venezolanos están muriendo de hambre? Que los venezolanos no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a los medicamentos, no tienen acceso a una seguridad integral. Su vida corre peligro, no pueden salir a las calles porque pueden ser víctimas del hambre. Entonces tenemos una situación, una tragedia humanitaria, y ya mis antecesores en la palabra, y a lo largo de esta actividad se ha explicado muy bien la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Entonces por eso persiguen la información, el derecho a informar, el derecho de los venezolanos a estar debidamente informados, así como se persigue el derecho a elegir y ser elegido. Cualquier persona que se vea como posible ganador de una contienda electoral, inmediatamente es inhabilitado. Asimismo, los periodistas. Y lo más grave con los periodistas es que los acusan en tribunales militares de conspiradores y traidores a la patria. ¿Cómo puede ser la verdad una conspiración? ¿Cómo puede ser la verdad una traición a la patria? Y yo quiero alertar a este foro, a este escenario, de lo que se avecina en contra de los periodistas. Recientemente hubo un caso de un dueño de un portal digital que vivía en Estados Unidos y fue llamado por un supuesto secuestro de su padre y le informaron los supuestos secuestradores que si no se apersonaba a Venezuela a negociar la libertad de su padre corría peligro, la vida de su padre corría peligro. Por supuesto, inmediatamente este ciudadano se montó en un avión y llegó a Venezuela. Cuando llega a Venezuela lo estaban esperando en el aeropuerto para privarlo de libertad. Era una trampa del DGCIN. Yo tengo información precisa y alerto en ese sentido y quisiera que ustedes, informadores, directores de medios, empresarios, ligados todos a los medios de comunicación, alerten a los periodistas venezolanos. Porque este mismo modus operandi lo van a utilizar con todos los periodistas que han tenido que salir de Venezuela porque están siendo perseguidos, que han tenido que salir de Venezuela porque han denunciado un hecho de corrupción, porque han denunciado un hecho que compromete al gobierno venezolano. Entonces es importante alertar sobre este peligro que se cierne sobre los distintos periodistas venezolanos que viven en el exterior, porque es una nueva forma de persecución a la verdad, a la información, a la libertad de expresión. Y fíjense, el año pasado, aunque en el Ministerio Público siempre cuidé de que los periodistas tuvieran acceso a la institución para que tuvieran información oficial, información de primera mano sobre los eventos que ocurrían en el Ministerio Público, el año pasado, una vez que durante las manifestaciones ocurridas durante el mes de abril a junio, donde se violaron flagrantemente los derechos humanos, los periodistas estuvieron expuestos. Alguien lo denunció también aquí o lo señaló, alertó sobre esos hechos ocurridos, donde le borraban, le quitaban las cámaras y los celulares a los periodistas para que no pudieran informar, para que no quedara la evidencia digital de cómo estaban violando los derechos humanos. El Ministerio Público tuvo que pedir una medida de protección el año pasado a favor de los periodistas venezolanos y el derecho
que tenían ellos de ejercer su trabajo, buscar una información veraz, fidedigna y además transmitírsela a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, fue solicitada una medida de protección para garantizar que los periodistas tuvieran seguridad en su trabajo. Por otra parte, ante esta situación tan dramática que está viviendo Venezuela, quienes tienen un papel fundamental a nivel internacional son los medios de comunicación y los periodistas. Nosotros requerimos de su intervención, de su constancia y de su solidaridad. No solamente denunciando los eventos que ocurren en Venezuela, la tragedia humanitaria, sino las posibles salidas a esta situación. Es importante, por ejemplo, que la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, sea reconocida internacionalmente, que el organismo sea reconocida por las autoridades, por los distintos gobiernos, y no solamente reconocida porque lo expresen a viva voz, reconozco el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto el Ministerio Público legítimo, sino que también las decisiones se les dé fuerza de ley para que puedan ser aplicadas, que sus decisiones se les dé fuerza para que puedan presionar y salir de una vez de esta tragedia. Por ejemplo, una de las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia legítimo fue la orden de captura contra Nicolás Maduro porque está involucrado en un hecho de corrupción, está comprometido en un hecho de corrupción. Y el Tribunal Supremo de Justicia acordó oficiar a Interpol en Lyon, Francia, a los fines de que Nicolás Maduro fuera incorporado en el alerta roja. Entonces, los gobiernos tienen que colaborar, los medios de comunicación tienen que generar una matriz de opinión para que sea efectiva la incorporación de la alerta roja de Interpol de Maduro y que se haga efectiva esa orden de captura. Por otro lado, nuestra Fuerza Armada venezolana es víctima, sobre todo los bajos mandos, son víctimas también de los altos mandos, quienes son responsables de lo que está ocurriendo en Venezuela conjuntamente con Nicolás Maduro. Ellos reciben órdenes y muchas veces son obligados, sometidos, así como está el pueblo de Venezuela sometido, esclavizado con una tarjeta que llaman tarjeta de la patria, mal llamada tarjeta de la patria, y una caja de comida. Y los beneficios y los derechos de los venezolanos también son utilizados para someter a la ciudadanía, a la colectividad. Entonces, hay que hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que ellos recuperen la dignidad y la honorabilidad del ejército, de la armada, de la aviación, que recuperen la honorabilidad y se apeguen a la Constitución y a la ley. Que ellos están obligados a servir a la patria, están obligados a servir a defender la integridad de la nación, no a defender un partido y defender un gobierno que está demostrado que es un gobierno delincuencial, un gobierno tirano, un gobierno que ha perseguido a todos los venezolanos y lo que quiere es exterminarlos. Quien no se someta a la voluntad del gobierno es perseguido y es obligado a salir. Por eso es que tenemos casi 4 millones de venezolanos esparcidos por todo el planeta, muchos en condiciones precarias, producto de la persecución que tiene el gobierno de Venezuela. Entonces el llamado que tenemos que hacer a la Fuerza Armada es un llamado a respetar la Constitución y que si ellos toman acciones que pueden ser históricas de cumplir la Constitución y la ley, una vez ordenada la captura de Nicolás Maduro, ellos de ejecutarla se llenarán de glorias, van a ser premiados por la historia, reconocidos por la historia y no van a ser perseguidos, sino que por el contrario
Ellos van a ser los protagonistas de la reconstrucción del país y la reconstrucción de la nueva Venezuela y de la nueva Fuerza Armada, llena de honores, de glorias y sobre todo con hombres honorables, justos, transparentes y que en su corazón se albergue el deseo de defender la patria, de defender a los venezolanos, de defender la integridad de la República y sobre todo defender la democracia y el Estado de Derecho. Y ustedes, periodistas, mi pedido es igual. Ayúdennos en esta tarea. Es una tarea difícil, pero no imposible. Estamos encaminados hacia la recuperación no solo de la libertad y la democracia, sino la esperanza que se ha perdido en Venezuela. Recuperar la alegría, recuperar la solidaridad que tenía nuestro pueblo. Lamentablemente, hasta eso lo hemos perdido. Entonces, no les pido más que la comprensión y el deseo de que ustedes también son parte de lo que vive Venezuela, porque en un continente cualquier cosa que afecte a uno de los países permea inmediatamente al resto. Contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al expresidente Quiroga, representante de Iniciativa Democrática de España y las Américas y de sus 30 colegas que lo acompañan en este esfuerzo. Muchas gracias, Asdrúbal. Muy buenas tardes. Empiezo agradeciendo a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta invitación. Es un privilegio estar acá en el baluarte y bastión de la democracia, que es la prensa libre. Pues un concepto nuevo. Thomas Jefferson decía que si le daban a escoger entre instituciones democráticas y prensa libre, prefería prensa libre con las cuales podía construir instituciones democráticas antes que instituciones democráticas sin prensa libre, porque se quedaba sin ninguna de las dos. Ese concepto es algo enrevesado. La expresidenta de Brasil lo dijo de forma más clara. No sé si lo seguirá pensando, pero lo dijo. Dijo: prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, o al amordazamiento de los narcoterroristas, como trágicamente hemos visto acá en la frontera. Prensa libre es democracia, y el mejor homenaje a esos 3 ecuatorianos que ustedes y todos pueden hacer es seguir informando, seguir investigando, seguir criticando y seguir defendiendo cualquier agresión a la prensa, como lo que ha sufrido ayer Miguel Enrique Otero, una vez más blanco de los abusos de estos colectivos y este gobierno tiránico. Las tiranías y el narcoterrorismo florecen de noche, cuando no hay investigación, cuando no hay prensa libre, y ustedes son determinantes para ello. Quisiera hablar de Venezuela inscrito en un año crítico. Yo sé que todos los años son siempre los más importantes, pero cada 12 años hay algo que se habla mucho en el mundo anglosajón, ¿no? La competencia del tejido capilar desde Corea del Norte con el de Estados Unidos, y los misiles balísticos intercontinentales y qué puede pasar. Yo vivo en América Latina y los ICBMs que dicen, a mí me preocupa que cada 12 años coincide ICBM y el evento internacional más grande de la historia, Mundial de Fútbol. Felicidades Colombia, que les vaya bien. Las potencias Holanda, Italia, Bolivia, hemos escogido no ir este año. Les dejamos nuestra representación a Radamel y a James. Va a haber un mundial, pero cada 12 años también hay elecciones en Colombia, Brasil, México, CBM. Más de la mitad de América Latina, más de en población, más de 2/3 de la economía. Y cada cierto número de décadas a veces coinciden también con Venezuela. Y cada nunca coincide con una transición dinástica en Cuba. Este año, además del mundial, se avecina el 19 de abril la sucesión dinástica de la dictadura decadente cubana. Después, más adelante, 20 de mayo, la coronación fraudulenta de Venezuela para la instauración de una segunda Cuba, luego lo de Colombia, que ustedes tienen entre 27 de mayo y junio si hay segunda vuelta, más adelante México, después Brasil. Unos comentarios telegráficos sobre otros países para después centrarme en Venezuela. Yo lamento que Cuba hubiese quedado en el olvido. Hay una dictadura decadente, nonagenaria, gerontocrática, que está
cambiando de tirano pero manteniendo el régimen, y pasaban relativamente desapercibidos. Y obviamente es el país que, como dice Antonio Ledesma, el único país que se le ha pagado cuantiosas cantidades de dinero en barriles de petróleo para que invada otro. Generalmente el que invade debe pagar. Aquí Venezuela ha pagado siderales montos de dinero para que Cuba se apropie de Venezuela. Y obviamente era de celebrar que el grupo de Lima, que Lima, el grupo de Lima no invite a Maduro, pero claro, uno se pregunta, ¿y por qué está invitado a Cuba? Es como en el convento de abstemios, al que está tomando un poco, no lo invitamos, y al alcohólico consuetudinario, pues que pase. Había una cierta contradicción en ello. Hay que seguir repudiando y rechazando esa dictadura decadente. En México claramente va a ser importantísimo que cualquier modificación al marco migratorio comercial con Estados Unidos, ojalá se haga realidad y se plasme antes de las elecciones para no tener efectos allá. Y quiero decirles que a veces en América Latina miramos lo de México y el muro y las deportaciones como si fuera problema ajeno. No lo es. Si vienen a deportar en Estados Unidos a mexicanos, después será salvadoreños, colombianos, bolivianos y a todos nosotros. Si cambian el acuerdo comercial de NAFTA, les quiero decir que los de Centroamérica, Colombia, Chile, Perú, son copy-paste, copiar-pegar de ese acuerdo comercial, y va a tener efectos en cascada. La única anotación que dejo sobre México. Brasil va a ser importante. Han escuchado ustedes a Rodrigo Janot. Créanme que se va a estudiar durante años en facultades de periodismo, de ciencias políticas o de derecho, el sistema brasileño de lucha contra la corrupción, que es básicamente un triángulo de delación, difusión, detención. Esa es la magia de lo que tienen allá. Delación premiada, con detención preventiva, con diseminación informativa. Tener jueces como brasileños y prensa como Brasil ha permitido no evitar la corrupción que existe, sino evitar la impunidad de sistemas gigantescos de corrupción que ahora están siendo penados y castigados. Para mí el personaje de la década de América Latina no es un político, ni siquiera Lionel Messi, es el juez Sergio Moro, que está cambiando estructuralmente su país. A ver, sobre Colombia, no me quiero meter en Honduras. Ustedes tienen elecciones acá, yo soy demócrata, no monárquico, prefiero presidentes y diputados que reyes y lores, pero un duque elegido democráticamente a mí me caería bien. Pero no parezca que estoy haciendo campaña, me caería bien. Sí me preocupa lo siguiente: Maduro ha destrozado Venezuela y su última jugada económica es la criptomoneda que se llama Petro. Le va a ir mal con eso. Ojalá que no le vaya bien en Colombia con un criptocandidato que creo que lo tiene por acá, entiendo que apellida Petro. Sobre Venezuela. Miren, Churchill en reverso aplica a Venezuela. Nunca un régimen antes en la historia con tanto tiempo, tanto poder, tanto dinero ha destruido tanto un país y empobrecido a tanta gente para beneficio de unos pocos ladrones. Nunca van a encontrar un caso como este. Y es una situación, como se describía acá, de combinación de debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, que ha llevado al país más rico de las Américas a una distopía surrealista. Estamos llegando a Mad Max, a pelear por comida, y una distopía surrealista con la consumación de un régimen autoritario despótico. Algunos indicadores de debacle económica. Miren, nunca ustedes como periodistas van a encontrar una petropotencia sumida en contracción económica e hiperinflación. Nunca. La economía de Maduro va a ser menos de la mitad del tamaño que la que tenía cuando él empezó, con una petropotencia y con hiperinflación desbocada, con toda serie de hechos criminales, de arbitraje del tipo de cambio, de contrabando de gasolina y demás. Son 2 décadas perdidas en medio de los mejores precios petroleros que se han tenido en la historia por la demanda china. En Venezuela hay un término, Johnny lo conoce bien, que es raspar la olla. Pues aquí rasparon la olla, hipotecaron los cubiertos, vendieron la mesa y se llevaron todo. 18 años de ingresos petroleros despilfarrados y robados.
Endeudamiento sideral. Imagínense que a alguien usted le multiplica el sueldo por 4, por 5, se gasta el dinero y llega al tope en todas las tarjetas de crédito. Eso pasó en Venezuela. Y además de eso, se quemaron las reservas del Banco Central, vendieron el oro, retiraron los DEX, derechos especiales del Fondo Monetario, hipotecaron Citgo a los rusos, la paja de Orinoco a los chinos, bonos de hambre a Goldman Sachs, y ya no tienen que más robar. Y todo ha sido hecho para crear lo que es esta cleptocracia con su dinero mal habido depositado fuera. Debacle económica sumada a catástrofe humanitaria. ¿Cuál es la vida de una señora en Venezuela? Ir al mercado con colas interminables una vez a la semana, de acuerdo al dígito del carnet. Estás en cola, te marcan como ganado, la hiperinflación te devora los billetitos de la cartera, entras a la tienda, no hay que comprar, cuando sales te asaltan los criminales, cuando llegas a casa tienes que cocinar a leña, hay apagones, a los vecinos se le muere su hijo de malaria, de difteria, de sarampión, los entierran en féretros de cartón en Venezuela. Y la pobreza, en una petropotencia, Maduro ha duplicado la pobreza, triplicado la pobreza extrema. Y hay la combinación de un éxodo masivo de refugiados, más grande que el de Siria, y los que se quedan adentro sumidos en una condición devastadora y sujetos al chantaje del hambre, que es el último instrumento político que le queda al régimen. ¿Se acuerdan las misiones vivienda, todas las maravillas que anunciaban? Se acabaron. El único programa que subsiste es el de la Bolsa Club, con el carnet de la patria y el chantaje del hambre a cambio de que votes por el régimen. Y ni siquiera para eso tienen forma de financiar. Con esa debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, nómbrenlo, han sido perseguidos o exiliados jueces, periodistas, diputados, gobernadores, alcaldes, como se ha dicho acá. Cualquier persona con un mínimo de viabilidad política, nacional, regional, local, está siendo perseguido, exiliado o reprimido. Y hemos visto la ejecución sumaria de un policía que si no fuera por Instagram, YouTube, ni nos hubiéramos enterado de lo que hicieron. Este es el régimen de Venezuela. Y el 20 de mayo, ¿qué viene? La conclusión del golpe en cámara lenta desarrollado a lo largo de los últimos 3 años. El primer paso, cuando Johnny y todos, yo estaba allá, ganamos 2/3 del Congreso. Con 2/3 del Congreso, mayoría calificada, se puede hasta cambiar el sexo de los ángeles. Es un poder muy grande. Pues, ¿qué hicieron? Coparon la justicia y castraron el Congreso. Con los jueces no le permitieron legislar, fiscalizar, designar, apropiar recursos. Castraron el Congreso. Segundo paso, cancelar el revocatorio. Tercer paso, instalar lo que María Corina dice, la Asamblea Nacional Constituyente. Prefiero llamarle la Asamblea Narco-Cubana. Un soviet contemporáneo con reglas distorsionadas, sin voto universal, que es de donde han venido todas las elecciones regionales, municipales y la del 20 de mayo, que son absolutamente fraudulentas. Bajo ese diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Cierro con qué deberíamos hacer, y es, lo hemos puesto en un documento que hemos presentado en la cumbre de Lima, un grupo de varios expresidentes, el sindicato de expresidentes, que se llama Iniciativa Democrática de España y las Américas. Lo hemos presentado en la cumbre de Lima. ¿Y qué elementos tiene? Como era en Perú, aquí Gasdrúbal sabe, inventamos un pequeño acrónimo rápidamente. Como era en Perú, no era Pisco Sour, pero era Pisco con doble I, porque lo que dijo Ledesma, Pisco Dem. P, petróleo, I, incautaciones, I, intervención humanitaria, S, sanciones, C, Corte Penal Internacional, O, OEA, la Carta Democrática, D, diplomáticas, relaciones diplomáticas, E, expulsiones, M, migración. De ese menú, básicamente para no marearlos con el acrónimo, las 3 vertientes son: en este momento, camino al 20 de mayo y hacia adelante, hay que poner toda la carne al asador en cuanto a presiones al régimen. En la parte de sanciones, incautaciones y expulsiones, miren, todos saben dónde estos ladrones, sus familiares y testaferros tienen casas, tienen cuentas. Es hora de aplicar las sanciones, de incautar los bienes, de expulsarlos como se hace con la familia de Obiang o estos africanos. Y junto con eso,
el que un Estado remita y haga suya la acusación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Ese paquete, sanciones, incautaciones, expulsiones, Corte Penal Internacional, es la parte persecutoria a los ladrones del régimen. Segunda, la parte de la presión diplomática. La OEA, la Carta Democrática, nos faltaron 2 votos, hay que volver a la carga para aplicarla. El tema de relaciones diplomáticas, muchos dicen que no van a reconocer la elección. Estamos en Medellín, si hubiéramos estado hace 30 y pico años con Asdrúbal Aguiar y don Pablo Escobar hubiera dicho el 20 de mayo voy a matar a Asdrúbal Aguiar, y yo no me consideraría un buen amigo si le diría a Asdrúbal, no te preocupes que el 21 de mayo lo denuncio a la policía. No, hagamos algo ahora. Si se va a hacer retiro de embajadores, hagámoslo ahora. La aplicación de la Carta Democrática ahora. Hay un tema que es mitológico, el tema del petróleo y las sanciones. Permítanme decirles que Maduro le ha embargado el petróleo al pueblo venezolano y lo usa para que se lo roben, no le llega a la gente. Es hora de contemplar medidas como que los recursos del petróleo se pongan en un fondo de fideicomiso y se desembolsen en comida y medicina bajo autorización del legislativo para que lleguen a la gente que necesita y que no engorden cuentas de Andorra. Entonces, con la parte de sanciones, incautaciones, expulsiones, Corte Penal, estos otros módulos diplomáticos de presión, una segunda vertiente, y la tercera, la parte migratoria humanitaria. Si un país necesita una suerte de lo que los gringos hicieron del TPS, la protección temporal, es Venezuela en todo el mundo. Y es justicia, porque es reciprocidad. Nos recibieron a todos, como dijo John. Nos recibieron a bolivianos, chilenos, argentinos. Y ahora están saliendo a todos los lugares. Perú ha dado un trato ejemplar en acogerlos, darles refugio, reconocerles al niño, si está en 8º curso, que siga 9º, un paquete migratorio, porque, ojo, Colombia sola no va a poder acoger todo este éxodo masivo de gente que está saliendo. Esto requiere un paquete internacional para ayudar a los que se están yendo. Pero así con lo migratorio debe venir lo humanitario, ayudar a los que se están quedando. Y tiene que ser Colombia el que ejerza ese liderazgo de buscar llevar comida y medicina con la intervención humanitaria. Esperar que Maduro pida, hay que entender que no lo va a hacer nunca, porque su negocio es el hambre y el chantaje del hambre para fines electorales, pero tiene que haber ese paquete más en la parte humanitaria. Yo concluyo con un reconocimiento, un pedido y un homenaje. Un reconocimiento aquí en Colombia por justicia. Ese trabajo que hemos hecho con este sindicato ha sido en gran medida impulsado por el liderazgo de Andrés Pastrana, y reconozco en justicia el gran papel que él ha jugado en esto hace mucho tiempo. Tenemos el honor de haber sido declarados no gratos por Maduro, deportados de Cuba, ser campeón mundial más, y con eso ya tenemos todas las medallas que uno pueda tener. Un pedido a Colombia. Yo entiendo que están en elecciones, pero créanme que el 7 de agosto está muy lejos, muy tarde, y la situación en Venezuela puede ser terminal. Ojalá se pueda crear un consenso mínimo, sé que estamos en campaña, para respaldar al invitado que va a venir a clausurar, para que tome la batuta del liderazgo internacional, está muy activo, para hacer todos estos temas que estamos hablando. Que Colombia levante la mano y diga, remito a Maduro a la Corte Penal Internacional, lo acuso. Créanme que eso lo dejaría temblando, porque tiene que saber ese señor que le espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Y eso se requiere liderazgo de Estado. El tema de la ayuda humanitaria y migratoria tiene que ser liderizada por Colombia. Y el tiempo apremia. Esperar. Iván Duque dijo que iba a referir a Maduro a la Corte Penal Internacional. A mí lo que me temo es que con las semanas que tardan hasta que llegue el nuevo gobierno puede ser tarde. Y el presidente Santos tiene una enorme responsabilidad, que yo sé que fue elegido para ser presidente de Colombia, pero son vecinos, para liderizar la actividad de la comunidad internacional en estos frentes que estoy señalando. Lo último, mi homenaje. Miren, en Venezuela he conocido gente maravillosa, luchadora, empeñosa, mujeres admirables, las esposas de los presos, Lilia, Mitzi, Patricia, que van, que luchan todo el tiempo. Y en medio de eso, el 15 de julio del año pasado estábamos allá, escuchábamos a las madres de estos jóvenes libertadores que marcharon y que fueron asesinados. Todos te conmueven. A mí particularmente me tocó el corazón de Sugeimar.
la mamá de Neomar Lander, un chico de 17 años, tenía que haber salido bachiller recién. Iba con el casco, con la máscara antigás, un guante como Michael Jackson, para devolver las bombas lacrimógenas y abrir camino a los ciudadanos que venían marchando. Flor en la otra para entregar a sus represores. Pues le desenrejaron una bomba lacrimógena a quemarropa, y cuando uno escucha, aquí fácil decirlo, cuando uno escucha a su Gueymar sentado delante de uno contar esto, uno siente que la bomba le explota en el pecho, que le derrite el corazón, vienen las lágrimas, y cuando uno está por doblegarse, uno ve por qué en Venezuela va a volver la libertad y la democracia. Porque esta madre, que ha enterrado al hijo, se da la vuelta y está al lado con una niña de 13 años, Paulita Lander. Se da la vuelta y dice, por el sacrificio de mi hijo va a valer la pena, porque así Paulita va a vivir en una Venezuela libre y democrática. Este espíritu demuestra que van a prevalecer. No está aquí ella, reconozco eso a la distancia, pero sí está acá una mujer que admiro, parte de esta sí, venezolana, demócrata, luchadora, periodista, la primera expulsada de Venezuela por informar lo que estaba pasando, y yo cierro mis palabras pidiendo que se ponga de pie esa venezolana, periodista, informadora, luchadora, que sé que va a volver conmigo a ponerle una flor a la tumba de Neomar Lander, a su tierra Venezuela, y Dania Chirinos, póngase de pie.